porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el segundo programa de la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer empezamos semana muy interesante con don Randall Zúñiga, el director del OIJ, que bueno, nos contó muchos detalles interesantes de la lucha contra la criminalidad en el país, y sobre el homicidio lamentable de Samuel, un niño de 8 años. Pero bueno, y estuvo muy interesante, recibimos muy buenos comentarios de ese programa. Yo invité al director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, el doctor Rodrigo Marín, porque ayer se cumplieron 3 años, no de la llegada del COVID a Costa Rica, porque seguramente estuvo antes, sino de que diagnosticamos los primeros 2 casos en nuestro país, y yo creo que hay que hacer una revisión sincera y justa de los últimos 3 años y un estado de situación. Así es que, doctor Marín, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Mucho gusto, Randall, a ti y a todos los amigos oyentes. Un placer estar con vos y compartir contigo este programa. Decía que estaba un poco incómodo porque se ve muy morado. Entonces, la bandera se ve muy morada, la camisa... No, la bandera es una, la bandera de Costa Rica, la otra, la bandera es azul del Ministerio de Salud. Y creo que la luz. Sí, es una camiseta ocasional, ¿verdad? Hoy tuve, no sé, he tenido muchas reuniones y no termino hoy temprano, entonces dije, voy a ir cómodo, pero iba a traer una blanca, que es el equipo mío, que es el Real Madrid, pero hoy agarré una morada. Sí, bueno, el segundo uniforme del Real, buena parte de los últimos años, era morado, así que podríamos decirlo como eso. Está bien, doctor. Pero bueno, saludos a Pedro Cerdas, que nos está reportando sintonía en Facebook. Yo les recuerdo que estamos en el Facebook de Noticia Monumental, estamos transmitiendo en vivo en radio. Este programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 y lo pueden descargar en los servicios de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que gracias por estar con nosotros. Estaba haciendo un recuento. Hasta el 3 de marzo habían pasado 1.092 días de los primeros 2 casos. 1.206.545 casos de COVID. 1 millón de costarricenses, más de 1 millón de costarricenses con COVID. Si yo divido eso entre 1.092 días hasta esa fecha, nos da 1.104 en promedio por día. Más de 1.000 costarricenses por día con COVID durante los últimos 3 años. Y si divido las muertes, que eran 9.265, me da un promedio diario de 8 muertes. ¿Por qué usé este dato y uso este dato diario en promedio? Doctor Marín, nos golpeó fuerte, creo que bastante. Sí, nos golpeó fuerte. En cuanto a casos, hay una cosa que es real, también es evidente y hay que reconocerla. Hay muchas personas que en los últimos tiempos pues tampoco han ido a los servicios de salud. Otros se han, ¿cómo se llama esto? Como mi caso, que me he enfermado siempre afuera del país, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Las personas, hay personas que no se han hecho la prueba, otros que simplemente se hicieron una prueba casera y ¿cómo se llama esto? Y nunca se reportó a los servicios de salud. Entonces también al 1.000.000 de casos ese, posiblemente tienes que sumarle casos, ¿cómo se llama esto? Que yo perfectamente le podría sumar entre los 300 y los 400.000 casos más con total seguridad, y los asintomáticos, ¿verdad? Que han estado también en algún momento con diagnóstico o que han estado en contacto con COVID. Unos lo han sufrido sintomáticamente, otros, como te comentaba, de forma asintomática. Eso también es real. Hay una cosa que es real, y yo lo comentaba ayer en el Canal 6 y lo decía en algunos lugares, la tasa de letalidad de Estados Unidos, del mundo, estuvo alrededor del 0.9. La de América estuvo un poco más alta, 1.5.
y la de Costa Rica estaba en 1.74. Es decir, a pesar de que tuvimos muchísimos casos, los fallecidos, ¿cómo se dice? Pues con relación a otros países la tasa de letalidad no fue tan alta. Y eso habla muy bien del sistema de salud de Costa Rica, del abordaje que se le hizo desde el punto de vista de trabajo en equipo, ¿cómo se dice? Con todas las cosas. Es decir, hay que reconocer también que cometimos errores porque era una enfermedad nueva, el cual el mundo entero se paralizó, porque no fue una decisión de Costa Rica para cerrar la frontera, sino fue una decisión de prácticamente todos los países. No fue una decisión solo de Costa Rica hacer la cuarentena de toda la población, sino prácticamente fue de todos los países. Costa Rica también fue uno de los primeros que trajo la vacuna, que ha tenido vacunas, ¿cómo se llama esto? Vacunas autorizadas, probadas, como han sido la de Pfizer, la AstraZeneca, la de Moderna, que son las que se han aplicado en el país. Hemos tenido la participación no solamente de la Caja o el Ministerio de Salud, sino también de las universidades, de colegas de otros países, la Organización Panamericana de la Salud, organismos que nos ayudaron, por ejemplo, por decirte algo, ingenieros de la CNE, del ICE, ingenieros en sistemas. Mucha gente colaboró con el Ministerio de Salud en este control de esta pandemia. El AIA, porque si se me olvida, sería, ¿cómo se llama esto? Grotesco, porque el AIA fue uno de los países que más colaboró con nosotros en el tema del diagnóstico de COVID, del seguimiento y la vigilancia del COVID. Han sido 3 años de mucho aprendizaje. Yo creo que hay un antes y un después. Lamentablemente tenemos que lamentar más de 9.500 fallecidos en Costa Rica. El sistema de salud de Costa Rica yo creo que se fortaleció. La Caja Costarricense del Seguro Social hizo una inversión grande también desde el punto de vista de acomodar y hacer rápidamente más espacio para más camas UCI, y eso también es importante decirlo ante tanto problema que tuvimos y que pensábamos que podríamos tener. A mí ¿cómo se llama esto? Me parece una de las experiencias más grandes que he tenido, no solamente como persona, sino también como profesional y como especialista en epidemiología. Doc, ahí me sigue escuchando, doctor. Sí. Ok, es que se me fue su cámara, pero no sé si es que está en el celular y le entró un mensaje o algo. Exacto, exactamente. Ok, no, doctor, es que, vamos a ver, o yo estoy interpretando mal los datos o los entendí mal, pero usted me dijo que la tasa de letalidad en Europa era de 0.8. La tasa de letalidad en América era de 1.5 y la tasa de letalidad en Costa Rica era de 1.75. Yo entiendo que hay países que... La tasa fue mal porque la tasa de letalidad a nivel mundial fue de 0.9. Ok. La tasa de América de 1.5 y la de Costa Rica en los 0.75, 76. Ahora no tengo exactamente. 0.75. Exacto, 0.75. Ah, bueno, entonces que escuché 1.75. Ok, esto convertido a conclusión, lo que significa, doctor, entonces, es que Costa Rica tuvo una tasa de letalidad menor al promedio del continente, la mitad, y una tasa de letalidad menor incluso que Europa. ¿Estoy bien con esa conclusión? Exactamente, estás bien con la conclusión. Y ¿cómo se dice? Y los fallecidos fueron los fallecidos. Es decir, tú puedes aumentar incluso hasta el denominador, que son los casos, ¿verdad? Y si aumentas el denominador, que son los casos, en ese sesgo de casos, pues con total seguridad vas a tener mucho menos letalidad. 0.9 a nivel del mundo. Costa Rica estuvo por debajo de la media a nivel mundial, ¿verdad? E incluso estuvo por debajo de América. Y eso es importante decirlo, ¿verdad? Hay países de América que tuvieron una alta letalidad. Costa Rica, a Dios gracias, pues no tuvo esa tasa de letalidad tan amplia y tan grande. Y eso es importante comentarlo también porque es real. Y eso tiene mucho que ver el tema de la participación comunitaria,
el tema del sistema de salud de Costa Rica y el trabajo interinstitucional entre todos. Eso es un trabajo de verdad arduo y muchísimas cosas se hacían en horas extraordinarias. Yo tengo compañeros y yo personalmente que no cobramos ni una sola hora extra nunca, donde se trabajaban horas y horas y horas y horas. Y me acuerdo un domingo que descansé y al otro día tenía el celular completamente lleno de mensajes, ¿verdad? Y eso es importante también decirlo, no por lo que dije de mí, sino del resto de los funcionarios que hicieron un esfuerzo muy grande. No es fácil estar viendo todos los días pacientes enfermos, oliendo la muerte, como la gente que trabajaba en los hospitales, los enfermeros, los médicos, los misceláneos, los terapeutas, los administrativos, etcétera, etcétera, y saber que están ahí. No es lo mismo andar todos los días con mascarilla, desde que te levantas hasta que te vas, cambiarte de ropa, absolutamente todo. Estábamos ante una enfermedad que no teníamos mucho conocimiento y bueno, a Dios gracias en Costa Rica, pues se pudo hacer un trabajo que tratamos de hacer lo mejor posible, por lo menos de corazón se hizo todo y hubo un compromiso muy alto de la gran mayoría de los funcionarios del sector salud y de otras instituciones que nos ayudaron. Doctor, bueno, saludos a Pedro Cerdas, a Carlos Granados, que dice que está en Poás de Alajuela, que estará muy atento al programa mientras toma café. A Abdón Obando, que dice que buen invitado desde Turrialba, a Carlos Muñoz, que está en Washington, que dice impensable recordar lo que vivimos en estos 3 años de pandemia. Preguntas, ¿cómo sigue el tema de acceso a las vacunas en países pobres? ¿Cuáles vacunas de las famosas están descartadas? Jason insiste que el COVID fue mentira y bueno. Ojalá, mira, hoy por ejemplo, porque eso también es bueno comentarlo, ¿verdad? Sí. Hoy recibí, por ejemplo, gente por hablar a favor de las vacunas, un montón de ofensas tremendas. Yo simplemente comento, por ejemplo, lo que yo creo desde el punto de vista científico, cuál es lo mejor para la población. Yo te ponía, por ejemplo, ahora el carnet de la 5ª dosis mía de la vacuna bivalente. Es decir, si yo supiera una sola cosa ¿cómo se llama esto? Que está en contra de la vacuna, con total seguridad no lo haría, menos yo y menos mi familia. Eso es seguro. Y además no estaría sentado donde estoy hablando eso. Esa es la verdad. Ojalá que fuera un cuento el COVID. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que fuera un cuento el COVID. Ya el origen yo no lo sé, si yo no me voy a meter en eso. Pero el tema del cuento del COVID, bueno, ahí están los resultados. Casi 7 millones de fallecimientos a nivel mundial, más de 700, casi 800 millones de personas con COVID. No sabemos cuántas personas con long COVID vamos a tener, ¿verdad? Una enfermedad que pasó de estar en China, en Wuhan, a estar en el mundo entero y paralizar el mundo entero por primera vez en la historia. Es decir, yo nunca pensé que se podrían cerrar las fronteras, nunca pensé que se podrían cerrar los aviones, pero tampoco pensé nunca que tuviéramos un colapso hospitalario por una sola enfermedad y cuantificar todos los datos y todas las cosas a la carrera, cuántas personas habían, qué riesgo tenemos del país, hacer proyecciones con datos que ¿cómo se dice? Que eran complejos al principio, que empiezan los primeros casos, luego empieza una gran cantidad de personas hospitalizadas, una gran cantidad de personas fallecidas. Yo no creo que haya en Costa Rica, o hay muy pocas personas en Costa Rica que no hayan tenido un amigo, un conocido, un familiar que haya fallecido de COVID o haya estado grave en un hospital por COVID. Tengo la mala fortuna de tener muchísimos conocidos, amigos y familiares que fallecieron por COVID. Doctor, a esto quisiera sumarle una cosa, es que alguien aquí puso, ¿dónde están las bolsas que compró Carlos? Refiriéndose despectivamente al presidente Alvarado. De ahí, en 9,000 muertos. O sea, yo por eso insistí en la cifra, porque también un día de esos alguien me dijo a mí, en una conversación casual, me dijo, y el montón de bolsas que se compraron, y yo dije, y el montón de bolsas que se compraron se usaron. Bueno, y ojalá hayan comprado 30,000 bolsas y hayan fallecido nada más 9,000. Esa es la verdad. Es decir, no tengo... Claro, pero es un montón de gente muerta.
Sí, exacto, un montón. Y por un solo evento en 3 años. Es decir, es la verdad. Y el gasto desde el punto de vista de el gasto en salud, el gasto en población, el gasto la pérdida económica que ha tenido el país con esto. Es decir, ayer en un resumen que hacía La Nación, veía, por ejemplo, cómo ponían detalladamente como un hilo de cómo habían sido las fechas, ¿verdad? Yo en mi cabeza tengo grabada cada una de esas fechas, cada una de esas reuniones. Eh, y por ejemplo, cuando se cierran las fronteras, cuando por ejemplo Panamá nos cierra un avión aquí de Copa que no podía salir, cuando tuvimos el gran problema con los transportistas, donde se nos estaba metiendo, ¿cómo se llama esto? El tema del COVID, tuvimos también una frontera que no, con Nicaragua, ¿cómo se llama esto? Que Nicaragua no tomó medidas. Entonces era un tema muy complejo para nosotros ese tema, ¿verdad? Son experiencias que te puedo contar 1.000.000, de verdad, es decir, 1.000.000 de experiencias te puedo contar con relación al tema, y ojalá que el Señor tenga razón, ojalá hubiera tenido razón y que el COVID hubiera sido inventado. Doctor, hagamos un ejercicio. Vamos a ver, si yo veo las pandemias, las principales que ha habido en la historia, digo, podría ser muy sencillo medir el impacto por el número de muertes, ¿no? Pero quisiera hacer una cosa un poco más compleja para entender, digamos, la complejidad del virus. Traigamos a tiempo presente 4 enfermedades que pusieron parte de la humanidad, no a toda, nunca había sido a toda, parte de la humanidad en vilo. ¿Okay? La peste negra en 1347, la viruela en 1520, la gripe española en 1918 y el SIDA en el 81. ¿Okay? Y yo Ahora, te sumaría también una enfermedad que se le da muy poca cobertura, pero que es bastante jodida desde el punto de vista de cifras, y es la malaria. Es decir, la malaria llegó a matar a 3 millones de personas al año. Han hecho muchos esfuerzos, ¿verdad? Pero la malaria llegó a matar a 3 millones de personas al año, sobre todo en su gran mayoría en África. Y eso es importante también tenerlo presente. claro, Vamos a ver, anteriormente no teníamos... traigamos todos a valor presente con lo que conocemos hoy de ciencia, con los medicamentos y los tratamientos médicos. Era o es el SARS-CoV-2 el virus más complejo Sí. que ha conocido la humanidad hasta el momento, doctor. Sí, por lo menos, mira, te voy a poner un ejemplo. Sarampión, que era una de las enfermedades más letales y de las enfermedades más complejas, tenía una tasa de reproducción de 18. Para poner un ejemplo, es decir, una tasa de reproducción significa una persona contagia a 18 personas. Yo ponía un ejemplo ayer que es como que lleves un delantero y meta 15 goles todos los partidos. Pues empezó de 1 a 4 personas cuando empezó Wuhan, y luego empezó Delta, Gamma, Alfa, Beta, Delta, que fue la más letal, y luego empezó Omicron, BA1, BA2, 2.75, BA4, BA5, XBB, BQ1.1, y hoy estamos hablando de más de 18 de tasa de reproducción. Esto es un problema grande. El SARS-CoV-2 ha sido el que ha puesto patas arriba a todos los sistemas de salud, todas las economías mundiales, y eso es real. En este momento, tener una enfermedad de esa magnitud, yo, si me lo preguntas hace 10 años, hubiera dicho que es impensable. Es decir, hablábamos de la gripe aviar, por decir algún momento, el miedo que tuviéramos algún tipo de pandemia, se hablaba de alguna enfermedad vectorial, ¿verdad? Con relación al tema La enfermedad X. Exacto. En este momento también en datos, enfermedades anteriores es complejo porque no sé hasta qué punto, bueno, había muchas deficiencias, por ejemplo, en el año 1500, desde el punto de vista de diagnóstico, desde el punto de vista de tratamientos, de cosas de agua tan sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, fiebre amarilla, súper letal también, pero hoy tenemos una vacuna que te dura para toda la vida. La propia viruela, ¿verdad? Tenemos una vacuna para toda la vida. Es decir, entonces, o tenemos una vacuna que te protege contra la enfermedad. Entonces es como se dice, hay antecedentes muy, muy grandes de enfermedades, pero esta, sin lugar a dudas, en la época que se desarrolla, con el desarrollo de la medicina, con los sistemas de información, con todas las cosas, ha sido, de verdad, la piedra en el zapato desde el punto de vista de salud pública.
Incluso, doctor, vamos a ver, yo no quisiera detenerme en esto, pero me parece ilustrativo. ¿La peste negra qué es? ¿Qué enfermedad es? Porque se conoce popularmente como la peste negra, pero ¿qué enfermedad es? No, es una enfermedad, bueno, es una enfermedad que es causada por un microorganismo, pero que está prácticamente erradicada, igual que la viruela, ¿Y igual cómo la que la... erradicamos? ¿Cómo la erradicamos? ¿Cómo fue Bueno, que la se erradicamos? erradicó con antibióticos, se erradicó con vacunas, Okay. con medidas ambientales, es decir, muchas enfermedades de estas se trataron ya con una cura, es decir, con antibióticos, con Ya se vacunas. curó. Exacto, por lo menos ya no tienes susceptibles, no tienes personas, porque no está circulando el virus. Por Claro, pero ejemplo, entonces, digamos, lo que quiero pensar es, la peste negra ya es imposible que me dé a mí. O sea, es imposible que yo me muera de peste negra. Es imposible que me muera por viruela porque hay una vacuna que me protege toda la vida. sí, o la enfermedad no está circulando en este momento, Okay. porque tú y yo no nos vacunamos, es una enfermedad erradicada a nivel Bueno, mundial. sí, perdón, se vacunó la generación anterior. Está Exacto, bien. Pero eso aseguraba que nadie, digamos, si usted se vacunaba, no se moría de viruela. exacto. Con La sarampión parecido, sarampión, ¿ok? exacto. Todo lo demás, ¿ok? Pero si yo le pregunto, doctor, yo estoy 100% seguro que si me vacuno contra el COVID no me muero de COVID, me lo puede decir. No, yo no te puedo decir eso en este momento. Nadie puede decirme eso. Eso explica la complejidad de la enfermedad. Exacto, y por eso te voy a decir algo. También lo que pasa es que esta es una enfermedad diferente, es una enfermedad tipo influenza, por decirlo de alguna manera, y al ser una enfermedad respiratoria, la forma de transmisión es jodida. Primero, es decir, por aire. Segundo, eh, es un virus altamente contagioso. Tercero, es un virus muy mutante, por decirlo de alguna manera, es decir, cambia de hoy para mañana inmediatamente, ¿verdad? Es un virus muy mutante, muy mutante. No teníamos vacunas, no teníamos antibióticos, no teníamos antiparasitarios, no es las medidas ambientales que podemos tener son medidas, por ejemplo, de restricción, ¿verdad? Es decir, restrictivas, de lavado de manos, etcétera, etcétera, pero al ser del aire, yo puedo estar en mi casa tranquilo y tú estar a la par y de un balcón a otro me lo puedes pasar, ¿verdad? Es decir, es un poco compleja la enfermedad, es una enfermedad que es diferente al resto de las enfermedades. Entonces, ¿A usted le gustan los Vengadores, Doc? La película. ¿Sabe algo? sí, Si le digo sí, algo, ¿sabe sí, sí, algo? sí, 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 Bueno, en todos los Vengadores uno decía, mira, qué super lucha ha habido en la primera película, en la segunda película, en la tercera película, en la primera. Pero al final llega Thanos, ¿ok? Y sacude a esa gente de una manera fortísima y quedan réplicas de ese golpe. Lo que quiero decir en términos muy populares, ¿sí?, es que el COVID fue el Thanos de nosotros. Es decir, habíamos tenido luchas, pero es que se vino en toda la complejidad que usted explica sin vacuna, o sea, sin vacunas porque no teníamos desarrollado una vacuna, en un momento de altísimo globalización, donde todos viajábamos por todo lado, donde los productos iban por todo lado. O sea, llegó en el momento justo para golpearnos horrible. 7 millones de muertos. Y todavía hoy, 3 años después de detectarlo en Costa Rica, por ejemplo, el doctor me dice con toda sinceridad, no sabemos cuánta gente quedó con low COVID. exacto. Y no sé tampoco cuándo se va a acabar la pandemia. Esa es la verdad. Así es. Es decir, tengo en este momento, después de 3 años, estoy en la sexta ola, ¿verdad? Estoy en la sexta ola. Se ha mantenido, por ejemplo, todavía se está muriendo en Costa Rica al menos una persona al día por COVID, ¿verdad? Claro. Es decir, al menos una al día por COVID, en un promedio entre 1 y 4 hace 20, 25 semanas, ¿ok? Y llegaron a morirse muchísimos más por día. Entonces es complejo esto, muy complejo. Hoy tengo una variante que es la misma que está en Estados Unidos y que está en el resto del mundo. Pero ya te dije, ¿cuántas variantes de Omicron han circulado en un año? Es decir, por encimita, te voy a decir, BA1, BA2, BA2.75, esas son las que son las más frecuentes en Costa Rica. BA4, BA5, XBB, XBB 1.5, BQ 1.1, es decir, 8 variantes en un año y 3 meses. Es decir, muchísimas variantes. Parece un iPhone. Exacto, es decir,
cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes me salía una variante diferente que tenía esta complejidad. ¿Cómo se adaptará la vacuna a esta? ¿Verdad? ¿Seguirá protegiéndome? ¿Cómo se adaptará la inmunidad natural de la persona que le dio Delta a esta? Es decir, en un momento determinado dijimos, la persona que le da COVID no le da más. Error, siempre le siguió dando. La persona que nos vacunemos, pues no va a transmitir el virus. Error, porque, ¿cómo se llama esto? Lo que hizo fue protegernos contra la enfermedad grave y la muerte. Es decir, hay cosas que verdaderamente, ¿cómo se dice?, han sido complejas, ¿verdad? Y que esto, ¿cómo se llama esto? Ha sido diferente totalmente a lo que teníamos anteriormente. Yo te diría también otra de las enfermedades grandes, la tuberculosis, ¿verdad? Que es otra de las enfermedades grandes que ha azotado a la humanidad, la malaria, la tuberculosis, bueno, hablabas de la peste, que es una bacteria, pero ¿cómo se llama esto? De todas las enfermedades, la malaria que tengo que ponerla, ¿verdad? En un momento determinado, por ejemplo, sufrimos lo que es dengue, lo que es chikungunya, Zika, por ejemplo, ¿verdad? Pero nada comparado con esta, jamás comparado con esta enfermedad. Doctor, parte vamos a ver, yo recuerdo que el 6 de marzo de 2020 estaban Matices en la cabina monumental y tenía invitada, y se me acaba de ir el nombre, a una doctora que trabaja en el Hospital Nacional de Niños, que era una de las voceras en el caso del COVID-19, y perdón, se me acaba de ir el nombre. Marcela Hernández, Olga Marcela, la doctora Hernández. Ajá. Estaba doña Marcela conmigo en la cabina. Y resulta que estábamos hablando del COVID a nivel mundial. Y en medio programa se confirma Costa Rica. Entonces yo me acuerdo que el programa cambió, por supuesto, cambió y tenía que ver con las características del COVID. Y entonces afectaba principalmente a adultos mayores. No presentaba congestión, si no me falla la memoria lo que dijimos ahí, no presentaba congestión, solo tos, afectaba las vías respiratorias, no, en ese momento, por ejemplo, se sostenía que no se contagiaba, digamos, en superficies, y esa historia de hace 3 años varió mes a mes. O sea, ya cuando sale de China ya no era adultos mayores, después empezamos a ver, es que son jóvenes, bueno, en Europa adultos mayores, después jóvenes, después niños, después, y toda la historia cambiaba, ya había una medicina que habíamos descubierto que avanzaba fuertemente y a la mitad la descartamos y dijimos, no, suave, esta no sirve. Entonces dijeron, bueno, todo el mundo dexametasona para desinflamar todo, entonces era dexametasona. Es decir, nos agarró en un momento en que entendiblemente tuvimos que avanzar prueba y error una y otra vez. Tienes razón. Y te voy a comentar algo. Antes me dice el doctor Adrián Avendaño, que es microbiólogo, el jefe de microbiología de la Universidad Latina, de UCIMED, perdón, me dice que peste negra hay pocos casos, pero hay casos informados en costa oeste de Estados Unidos, África y un brote en Perú unos años atrás. Pero al ser una bacteria, hay antibióticos, entonces es un poco más fácil. Es decir, tenemos en este momento la forma de diagnosticarlo y rápidamente abordarlo. Esta es una cosa que es real. Y con relación al tema del COVID, como decías, mira, hay muchísimas experiencias. Te voy a poner una. En un momento determinado se habló, por ejemplo, de la famosa ivermectina, ¿verdad? La famosa ivermectina, que es un antiparasitario, por ejemplo, que usan los veterinarios, por ejemplo, para lo que es las pulgas, las garrapatas, y también, por ejemplo, se usa en la parte médica para el control de algunos parásitos, ¿verdad?, de la piel. Y se dijo que los que usaran ivermectina, pues, se salvaban de COVID. No hay un solo estudio en este momento, y mira que he leído varios, que acerque a la ivermectina como uno de los mejores tratamientos para COVID. Se habló incluso de la hidroxicloroquina, un tratamiento también, ¿cómo se llama esto? Que es otro antiparasitario, como una forma de controlar también el COVID. Tampoco descartado. Se habló incluso de la acitromicina como un tratamiento que podría haber, que había que dar la acitromicina a todos los pacientes que tuvieran, ¿cómo se llama esto?
COVID, se le daba acitromicina y se salvaban. De eso tuvimos un estudio en Francia que de pronto en un hospital francés da la casualidad que los 8 o 9 pacientes que desgraciadamente estaban ahí le dieron acitromicina, se salvaron y estos pacientes pues se recuperaron, ¿cómo se llama esto? Perfectamente. Y ahí trajimos o ahí tuvimos entonces algunos de los, ¿cómo se llama esto? De los resultados que tuvimos. Luego, muchísimas, ¿cómo se llama esto? Todo el mundo pensaba que tenía la pomada canaria para el COVID. Entonces, había que ver si verdaderamente tenía razón, no tenía razón, incluso hasta con el propio desarrollo de las vacunas. Las vacunas, estas si sirven, no sirven en este momento, muchísimas cosas te puedo contar acerca del COVID y todo era sobre la marcha, todo era sobre la marcha. Por ejemplo, eso mismo de la ivermectina, compremos ivermectina porque esa va a salvar a los pacientes. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde dice eso? Y también te quedaba el dormir en la noche diciendo, puchi, si es verdad y nos quedamos sin ivermectina, ¿verdad? Costa Rica no lo hizo, ¿verdad? Eso es importante, pero quiero dejarlo claro, hay otros países que lo hicieron. Hay países, pero no voy a mencionar cuál, que en este momento todavía usan ivermectina, ¿verdad? Porque habían comprado tanta ivermectina para los pacientes con COVID que por lo menos de piojo no se mueren. Doc, ¿ahora qué se usa? Digamos, ya con 3 años de ventaja, ¿qué se le da a un paciente con COVID en Costa Rica? Mira, un tratamiento de COVID en Costa Rica es un tratamiento sintomático. Lo mejor de todo es que tenemos la vacuna. Esa es la verdad. Esa es el medicamento, la herramienta más importante. ¿Y la vacuna no evita que nos dé? No evita que nos dé. La vacuna que tenemos actualmente no evita que nos dé. Lo que sí hay estudios muy sólidos que de un 85 a un 90% te protege contra la hospitalización, los casos graves y la muerte. Y eso sí está escrito. Y te puedo dar datos en Costa Rica que están relacionados con eso. Y esa es la realidad. Eso es muy, muy, muy importante tenerlo presente. ¿Ok? Muy, muy importante. Pero, por ejemplo, no se le da antibiótico. Para la peste le das antibiótico. Le das antibióticos a otras enfermedades. Le das antiparasitarios a la malaria, ¿verdad? Tienes tratamientos sintomáticos para las enfermedades virales, tienes una vacuna para la fiebre amarilla, pero cuando se empezó no teníamos absolutamente nada, ¿verdad? Un desconocimiento prácticamente total y muchas cosas y nebulosas que andaban alrededor como esas que te acabo de comentar. Hoy andan particularmente sensibles. Luz Salas dice, Randall, ¿qué es esa pregunta? ¿Ahora qué se usa? Bueno, lo que se puede usar. Se usa en medicina un medicamento. Sí, es un tratamiento sintomático, depende de cada paciente. No se ataca el COVID, se ataca los síntomas que genera. Exacto, y no hay, por ejemplo, no hay en este momento, como no es una enfermedad bacteriana, no se le da antibióticos, excepto que tengas una sobreinfección bacteriana, ¿verdad? Claro. No se le da, por ejemplo, no se utiliza un tratamiento X, por ejemplo, ayer salió un estudio de metformina con relación al long COVID. Entonces hay que verlo, hay que estudiarlo para ver si da resultados o no. Así es. Doctor, y vamos a ver, a mí una de las cosas, que yo no sé nada de medicina, una de las cosas que era una interrogante importante, yo decía, pucha, ¿cuál será la diferencia entre que vos pones a 2 personas, agarras a 2 personas de la humanidad, los expones al mismo virus y uno se muere de COVID y el otro podría ser asintomático, podría tener leve? Recuerdo que creo que fue Francia y al puro inicio de la pandemia había empezado un estudio sobre si el tipo de sangre, o sea, que ahí arrancó otro mito, digamos, de que a los A les daba más fuerte y los O más débil, ¿verdad? Entonces, que si el tipo de sangre era el elemento que marcaba la vulnerabilidad de una persona al COVID. Eso es verdad, se descartó, no hay nada que ver. Es decir, tiene que ver también con la carga viral, tiene que ver con la variante que se está dando en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo haberse enfermado por Delta que haberse enfermado por Omicron. Claro, pero algún día en el futuro, le pregunto, en proyección, podríamos averiguar porque a 2 personas con la misma variante, en la misma casa, una se moría y la otra apenas tosía. Sí, por ejemplo, yo te estoy diciendo algunas cosas que tienen que ver con el tema de la enfermedad y cómo unas personas se enferman, otras no, unos son sintomáticos, otros no. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la carga viral, tiene que ver cómo están las defensas de la persona, tiene que ver
si la persona tiene o no tiene comorbilidades, ¿verdad? Es decir, hay una asociación directa, por ejemplo, de esta enfermedad, aumenta su letalidad, por ejemplo, en personas obesas, en obesidad mórbida, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, inmunodeprimidos. Hay muchas cosas alrededor de ese tema. Aumenta, por ejemplo, la mortalidad en los pacientes no vacunados. Es decir, tiene que haber muchas aristas con esto. Luego podría hacer un estudio un poquito más fino por qué le da a una persona y no a la otra. No sé, pueden haber temas de genes o algo ahí no lo sé en este momento. Claro, incluso en el tema de los asintomáticos, que era, digamos, vamos a ver, también es la gran interrogante. O sea, ¿por qué a una persona no presenta síntomas aunque tenga Sí. el virus adentro? Igual pasa con otras enfermedades. Por ejemplo, voy a quitarte las vectoriales, pero voy a darte, por ejemplo, una enfermedad respiratoria X, una influenza, por ejemplo, rinovirus. ¿Por qué le da más frecuentemente a un grupo poblacional que a otro? ¿Por qué le da, por ejemplo, a unas personas más mal que a otros? ¿Por qué si todos estamos expuestos, en teoría, al rinovirus, por ejemplo, los chicos, un grupo cae en el hospital y otros no, ¿verdad? Eso es generalmente por esas cosas que te expliqué ahora, que tiene que ver, en este momento tiene que ver con carga viral, tiene que ver qué variante está circulando, cómo está el sistema inmune de la persona, si tiene alguna comorbilidad o no, y eso es importante también decirlo. Claro. Doctor, ¿usted cree? A mí me encantan los avances tecnológicos y científicos. Lo que pasa es que ni soy tecnólogo ni soy científico. Entonces, quisiera oírlo de un científico. ¿Usted cree que alguna vez la humanidad vaya avanzando y sea el camino que tiene, por ejemplo, respecto a la medicina genética o biogenética? Bueno, que alguna vez logremos entender esas cosas. La medicina, el avance de la medicina, yo que lo he logrado ver en esta vida, ¿verdad? Que Dios me ha permitido vivir, ¿cómo se llama? Lo que he vivido, los avances son increíbles. Es decir, en el solo el avance, por decirte algo, en las vacunas, en las cirugías, ¿cómo se hace una cirugía? Antes se hacía una cirugía de apendicitis abriéndote el abdomen, hoy se hace por mínimo acceso, ¿verdad? El diagnóstico antes era palpando un paciente, hoy es un diagnóstico certero. Antes se hacía un diagnóstico por una prueba serológica, hoy se hace por una prueba que te dice si tienes o no tienes la enfermedad. Antes para llegar, por ejemplo, con una cámara al estómago, eso era impensable. Hoy llegas con una cámara al estómago para que el médico vea en tiempo real y a todo color cómo está todo. Es decir, hoy la medicina ha mejorado de una forma brutal. Es decir, es la realidad. Hay muchas cosas todavía que no sabemos, pero los estudios se generan, no sé qué cantidad de estudios se generan a nivel mundial todos los días. Es decir, si uno se pone a estudiar todos los estudios que hay a nivel mundial, además todo se cuestiona, todo absolutamente se cuestiona, todo absolutamente es cuestionable. Desde cuántos vasos de agua puedes tomar al día, o cuánto es lo ideal, hasta, no sé, el café es bueno o no es bueno para la salud, el aguacate es bueno o no es bueno para la salud. Es decir, tantas cosas se cuestionan hoy que son increíbles. Cuando leía, por ejemplo, el tema del aguacate, antes era malo, ahora es de las mejores cosas. Y yo creo que es de las mejores cosas que hay, ¿verdad? Quiero dejarlo claro. Yo como aguacate casi todos los días. ¿Cuántas cosas se han hablado del café? ¿Cuántas cosas se han hablado del vino? ¿Verdad? Es decir, hay muchas cosas que todos los días hay que estar muy al tanto y ahí está la epidemiología siempre jugando un papel muy importante. Doctor, son las 2:46. Permítame ir a una pausa. Regresamos al final del programa. Y además acuérdese que tiene que pedir canción al final del programa. Pero, vamos a ver, yo entiendo que nos agarró a todos con las manos arriba, que no sabíamos nada de ese tema en particular, que no había vacuna, todo eso lo entiendo. Pero yo quisiera en retrospectiva, porque usted dijo, cometimos errores. Sí, y aquí no quiero teñir de dolosidad los errores o de culpa los errores. Lo que quiero es entender si como país, como mundo, como planeta, generamos errores que después dijimos, ay, ¿para qué hicimos eso al inicio? O incluso como costarricenses en una manera de aprender en retrospectiva de la pandemia. Son las 2:47. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más de matices.
aunque algo pasó. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 52 minutos. Dice Luz Salas, que yo he pasado ignorando los comentarios en Facebook. Dice Luz Salas que hay mucha plata de por medio, que por eso los medios no hablamos de los efectos graves de la vacuna. Así es que, doctor, por favor, ¿tenemos alguna sospecha de que las vacunas generen efectos graves y que por eso hay tantos deportistas que les da infartos en medio partido? ¿Algo tenemos? Vea, vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Si tuviera una sola duda con relación al tema de las vacunas, primero, jamás hablaría a favor de ellas. Segundo, no hubiera sido tan tonto de ponerme 5 dosis. Pero no solamente yo, sino a todas las personas que conozco, mis amigos, mi familia, todos tienen todas las vacunas. Y la bivalente se la va a poner toda mi familia igual. Es decir, si tuviera alguna duda con relación a ese tema, con total seguridad, no me las hubiera puesto ni las recomendaría en este momento. Es más, no estuviera aquí. Para todas las personas que hablan acerca del tema del dinero y todas las cosas, bueno, yo respeto mucho. Ya antes yo peleaba con la gente y ahora me dicen cualquier cosa y verdaderamente ni les digo. Solo para que tengan una idea, en la Comisión de Vacunas, en la cual he estado en 2 momentos, ¿verdad? No estuve cuando se compraron las vacunas, y eso es importante que lo tenga claro, ¿verdad? Porque en el momento que entraron las vacunas, ya yo no era director de Vigilancia de la Salud en el periodo anterior, ¿verdad? Y cuando se compraron todas las vacunas, yo no tuve que ver, esa es la verdad. Pero si hubiera estado, igual lo hubiera hecho. Es decir, mi voto hubiera estado a favor de las vacunas. Eso no te queda ninguna duda. En la Comisión de Vacunas hay 7 miembros, y en la Comisión de Vacunas no se maneja ni un 5. Es más, la gente de la Comisión de Vacunas la Comisión de Vacunas del país es un ente técnico, ¿verdad? Que no le pagan ni dieta. Es decir, porque hay un montón de comisiones que no están tan expuestas como la nuestra, que ganan dietas y todas las cosas. No, tampoco es que queremos dietas. La mayoría de nosotros no quiere absolutamente nada con relación a ese tema. Esa es la verdad y quiero dejarlo claro. Es decir, pero la Comisión de Vacunas, que es liderada siempre por el ministro de turno, el director de Vigilancia de la Salud, y tiene otros 5 miembros, 4 miembros más de la Caja y uno de la Asociación Costarricense de Pediatría. La mayoría de las voces más grandes del país con relación a la ciencia hablan acerca de las vacunas. A mí en lo personal, a Rodrigo Marín, las personas de las vacunas no le han pagado ni un vaso de agua, ¿verdad? Esa es la realidad total. Me pueden revisar cualquier cuenta. Y estoy sumamente seguro que a nadie de la Comisión de Vacunas le han pagado ni tan siquiera un vaso de agua. Con eso, creo que te contesto la pregunta. Yo, pudiese discutir el tema para aquí y para allá de, de la obligatoriedad o no, ¿verdad? Pero el tema de los negocios, hombre, como es natural, las empresas farmacéuticas, pues, han hecho dinero. Eso es una cosa que es real, ¿verdad? Eso es una cosa que es real al vender el medicamento, pero imagínense cuántas vidas han salvado. Es decir, no creo que haya plata en el mundo para pagar una vida humana. Doctor, yo le dije lo de los errores, me queda 1 minuto, pero en 1 minuto podría decirme los errores que usted considera hemos cometido como humanidad o como sistema. Antes quería darte 2 datos. 1, el tema de la peste, que es real, aproximadamente unos 3,000 casos se reportan. Fíjate, la Yersinia pestis, eso es un dato de National Geographic, no ha cambiado casi en 600 años. Y los antibióticos, como te decía, pues los antibióticos de ahora son muy efectivos contra esa enfermedad. Vamos a ver, enumerar algunas cosas. No sé, tú dirías ahora, por decirte algo. Déjeme tirar la primera. Primero, que China no hubiera reportado a tiempo, eso me parece un error fundamental en toda esta historia. Que nos tardáramos en las mascarillas, por ejemplo, ese es el segundo error. Ahora, el tema de la mascarilla, quiero aclarar un dato muy importante. El tema de la mascarilla, en un principio, era para que no se quedara en desabastecimiento el personal médico. Y eso es algo que mucha gente no sabe, pero es real. Si tú me preguntas ahora, ¿qué harías? Incluso no con COVID, sino con cualquier otro virus respiratorio, una de las primeras medidas fuera mascarilla.
Y eso no se ha usado, no se usaba en el mundo masivamente. No se usaba en el mundo masivamente. Incluso pudiésemos estar discutiendo qué mascarilla, qué tipo de mascarilla. Hay muchas cosas que pudiésemos decir. Por ejemplo, Japón, Corea del Sur, la propia China tienen muchísima, ¿cómo se llama eso? Muchísima vida con relación al uso de las mascarillas. Sí, tienen una cultura pro mascarilla enorme. Exacto, una cultura pro mascarilla enorme. ¿Y cómo se llama esto? Y así todo no pudieron evitar los problemas. Con el tema de la restricción vehicular a las 10 de la noche, bueno, habría que ver, no sé si a las 9 o a las 11 o a las 12, no sé por qué a las 10. Es decir, pudiésemos estar hablando horas y horas como en relación al tema, ¿verdad? La mayoría de las veces para explicar un tema de la restricción vehicular no solamente era por el COVID, sino porque como teníamos tantos problemas de camas hospitalarias, de déficit de camas hospitalarias, el tema es que un accidente múltiple, ya colapsaba, por ejemplo, un hospital en cuanto a camas hospitalarias y no teníamos para el otro día para COVID, porque era complejo. Entonces era como ganar. Entonces, no sé, hay muchas cosas que pudiésemos estar comentando a nivel internacional, el tema de la ivermectina, de la hidroxicloroquina, un montón de cosas que yo te pudiese hablar hoy de errores que se cometieron y que hoy, por ejemplo, ese mismo de cuándo empezarías con las mascarillas, bueno, podríamos tenerlo presente en este momento. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy, 3 años después y un día del primer diagnóstico en nuestro país. Muchas gracias. Me acuerdo como si fuera ahora, de verdad. Doctor, yo digo, tal vez los científicos como usted o los periodistas como yo tenemos ese mal crónico. Yo digo, bueno, yo vi una pandemia. Somos una generación, digo, uno podría decir favorecida con mucho respeto por las víctimas mortales del COVID, pero realmente hemos visto cosas que nadie ha visto en la historia de la humanidad. Y por lo menos nos habla de la trascendencia de esa situación. ¿Con cuál canción le gustaría irse, doctor? Mi grupo favorito, todo el mundo lo sabe, es Gente de Zona. Entonces, el primer éxito grande que tuvieron se llama Bailando, que lo hicieron con Enrique Iglesias. Bailando de Gente de Zona. Tengo, no sé, hace un par de años de no oír esa canción. Pero llegan ahora el 23 de abril, es decir, van a estar el 22 de abril, van a estar en San Carlos. Entonces, usted siempre está in, nunca está out, Doc. No, yo siempre estoy in, y más cuando es Gente de Zona. Mi gran amigo, como Don Stockwell puso el otro día, que de las cosas más importantes para mí es Gente de Zona. Entonces, ahí está. Bueno, bailando. Porque también soy una persona normal, es decir, soy una persona normal. Yo tengo vida también, es decir, a mí me gusta bailar, a mí me gusta compartir con mis amigos, eso es. Y le gusta Gente de Zona al doctor Me gusta Gente de Zona. Doctor, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gente de Zona, despide Matices. Feliz tarde. Hasta luego. Aquí estamos.